Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos complace y nos alegra mucho tenerlos. Esperamos que el tema de esta tarde sea de su interés. Al final de esta charla estaremos dejando 10, 15 minutos prácticamente para hacer toda la cuestión de preguntas y respuestas. Así que mi nombre es Jessica Piceno y a nombre del programa de electricistas les doy la más cordial bienvenida. Nos da un gustazo tenerlos esta tarde con nosotros y para no ahondar más, los dejo con el ingeniero Gonzalo Hernández. A ver, bueno, si me escuchan ahí. Hay muchos electricistas, incluso ingenieros, que mencionan, por ejemplo, oye ingeniero, ¿es correcto que ponga una varilla? ¿Tengo que poner una malla? Simplemente les digo, el marco normativo, lo que nos dice es en referencia a las varillas artificiales y la malla, señores, que ya son en otros sistemas de alimentación y ahí tenemos que ver lo que es la IEEE estándar 80. Mucho cuidado, señores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita estamos hablando de la varilla Copperwell que tenemos en nuestra casa y van a ver cómo es que la norma nos va a ir llevando en esto. Por eso hablo de la columna vertebral y es más que nada para limitar las tensiones originadas por descargas atmosféricas. Sí, ese es como un pararrayos. Una partarrayos es otra cosa. O por un contacto no intencional con las líneas de mayor tensión y para eso así apúntenlo si tienen su cuaderno, señores, vayan haciendo ese apunte. Y para estabilizar la tensión a tierra durante el funcionamiento normal, estabilizar la tensión. Y en anteriores sesiones hemos hablado de las tensiones de contacto y las, ¿cómo se llaman? Las tensiones directas y las indirectas. Habíamos mencionado precisamente cuál es la diferencia entre una y otra, donde tocábamos los cables de forma directa y la otra donde hacíamos contacto con las masas. Y la masa, para aquellos que se preguntan qué es una masa, pues simplemente lo que viene siendo la parte metálica. Si hablamos de un motor, si hablamos de un motor, pues ¿cuál es la parte metálica? La carcasa. Esa es la masa. Si hablamos de un centro de carga, pues el envolvente. Eso es para que tengamos en cuenta en referencia a ese término de masa. Si estamos de acuerdo, entonces recuerden que la tierra física debe de ser un cable que lleva esas corrientes de falla hacia su lugar de origen. Eso es muy importante. Otra cosa que ven ustedes en respecto a esto, por eso nos dice que para entender esto, con que tengamos el conocimiento básico, en este caso de la ley de Ohm o de la ley de Watt, para poder entender esto y la ley de Kirchhoff, ¿sí? Porque muchas veces nos encontramos con algunos conceptos erróneos, ¿sí? Que por ejemplo vamos a instalar una cierta maquinaria que no nos damos cuenta que nos lo venden como NEMA, pero cuando vemos los datos técnicos es un IS. Entonces ahí es mucha diferencia, señores, mucha diferencia. Posteriormente empezaremos también a hablar acerca de las ISE. Vamos a ver en qué forma ustedes pueden identificar esta parte. Sí, por eso ahí nos dice cuáles son las funciones principales de la puesta a tierra. Vayan apuntando. Una de ellas nos dice que es primordial proteger a las personas contra las descargas eléctricas. Dos, limitar la tensión a tierra cuando ocurra un cortocircuito a tierra de las partes metálicas expuestas que no transportan corriente. Ya hablamos de la carcasa, ya hablamos de la chalupa, ya hablamos de los registros. Esas son las partes metálicas que no transportan corriente, no es su función. Por eso ahí nos dice u otro tipo de envolvente de los conductores. Recuerden que hay algunos conductores que dentro de sus aislamientos tienen una llamada soguilla. Esa soguilla lo que hacemos es quitarla, la amarramos y la llevamos a tierra. Aguas con eso. Después nos dice de conducir de forma segura esas corrientes y que los dispositivos de protección funcionen, señores. Por eso yo les decía, cuando hay una corriente de cortocircuito hacia la mar, hacia la parte metálica, simplemente va por el camino más fácil, que es el de tierra física, sube al transformador porque es un nodo, tiene que cerrar el nodo, regresa y hace que el dispositivo de protección actúe.
Pero si yo no tengo ese cable, pues simplemente el cortocircuito se queda ahí, es una gran energía y el cortocircuito acciona en esos momentos. Acciona ahí es cuando el motor o el tablero o el centro de carga o lo que sea estalla, porque no haya dónde descargar esa energía. Siguiendo con esto, fíjense bien, nos dice que la Tierra física debe de ser permanente y continua. Apunten eso y con letras mayúsculas. Debe de ser continua. Por eso yo les mencionaba a personas que están instalando ciertos equipos que digo, aquí tienes la tierra física de tu instalación eléctrica, la que viene por parte de comisión, la que te solicita. Yo sé que vas a instalar otra maquinaria que te pide otra tierra. Para que estas tierras sean permanentes y continuas, pues simplemente las tienes que interconectar. Pero es que ingeniero, es que ahí dice que si no, ¿cómo se llama? La garantía y no sé qué digo. A ver, espérame. No se trata de la garantía, se trata de la seguridad eléctrica. Y cuando abramos los ojos con la norma, que incluso si quieren pueden ustedes investigar de la norma IEC, es la IEC 60364, que es de instalaciones eléctricas de esa índole, para que puedan entender los diferentes. Y eso también lo vamos a abordar en otro tema. Entonces, señores, sin más preámbulo, ya una vez que entendimos esto, ¿sí? La forma segura, la impedancia que habla de la resistencia, que debe de ser casi un valor seguro que es cero, para que facilite este paso de la corriente eléctrica. Entonces, señores, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a entrar al artículo 250 de la puesta a tierra y unión. Como pueden ver ustedes, en el inciso 1, en el 251, nos dice que este artículo cubre los requisitos de la puesta a tierra y la unión a los sistemas eléctricos. Y los requisitos. Nos dice ahí sistemas de circuitos de equipos que se exigen y otros que son permisibles porque dice se exigen, se permiten y no se permiten que estén puestos a tierra. Ahí hay que ver eso. Conductor del circuito que debe ser puesto a tierra. Chequen esto, puesto. Recuerden que el cable puesto es el neutro. Aguas con eso. Ubicación de las conexiones de puesta a tierra, tipos y tamaños de los conductores, métodos de la puesta a tierra y por último son las condiciones de las cuales las protecciones, la separación, el aislamiento y todo lo demás. Entonces vamos a empezar con el primero, donde ustedes pueden ver precisamente una de las definiciones que viene en el 250-2, nos habla del puente de unión. Dice, es un conductor instalado al lado del suministro de una acometida. Ustedes como pueden ver la figura, tenemos ahí lo que viene siendo una acometida residencial, en este caso monofásica, en donde tenemos la entrada de la acometida en la parte superior de la mufa, llega el cable de fase y neutro nada más. De acuerdo a este artículo y a esta definición, tenemos nuestra varilla Copperware, que de acuerdo al artículo 250 nos indica que debe de tener una resistencia no mayor a 25 ohms. Y es por eso que en todas mis conferencias les digo a todos los electricistas e incluso ingenieros y arquitectos, todos aquellos que tengan que ver con este tema y han medido alguna vez esa resistencia. La norma nos indica 240, pero también nos indica una resistencia. Nadie la ha medido. Otra de ellas, hacen el puente de unión, sacan sus cables de fase y neutro. Vean ustedes como lo indica la norma, vean la siguiente figura donde nos habla del dispositivo de protección principal. La norma indica que el neutro debe de irse directo sin pasar por ningún dispositivo de protección hacia la carga. Después tenemos el conductor de línea que se instala en la parte superior donde está el termomagnético principal y después de ahí hacia los demás termomagnéticos, que les llamamos circuitos derivados, que ese tema ya lo hemos visto. Y después ahí, precisamente, como nos indica la norma, el cable puesto a tierra. Ya tenemos el cable puesto a tierra. ¿Cuál fue el cable puesto a tierra? Pues el cable neutro.
El cable neutro fue puesto a tierra. Por eso a partir de ahí la norma ya no indica el neutro, ya indica el cable puesto a tierra, el cable puesto a tierra haciéndose referencia al cable neutro. Y de ahí de esa varilla tengo que sacar mi sistema de tierras físicas para mi instalación, como siempre lo he dicho en todas mis capacitaciones. Del punto de conexión entre el neutro y la tierra, saco mi cable de tierra, como lo indicó la norma en el inciso anterior. Tiene que hacer contacto con todas las partes metálicas de la instalación. Significa que de ahí de esa varilla se tiene que ir a la parte metálica del interruptor principal en el tornillo con el símbolo universal de tierra física y después de ahí a mi centro de carga donde está el tornillo de tierra física y después de ahí a todo mi sistema donde se requiera ese cable de tierra física. Por eso les mencionaba, señores, los que se dedican a, no sé, a climas, a instalar esos equipos de aire acondicionado. Yo sé que nos pide tierra física, nos pide una varilla, completamente de acuerdo, pero ¿qué es lo que nos dijo la norma? Tienen que estar ¿qué? Interconectadas. O sea que yo de este cable de la cometida, lo puedo llevar a mi sistema de aire acondicionado, mi sistema donde tengo ventiladores, mi sistema para el agua, para mi bomba de agua, para mi bomba de ornato, para todo aquello que se requiera dentro de mi instalación que tenga este cable. Sé que hay gente que luego se molesta, se enoja, vaya, tengo bastantes, ahora sí bastantes WhatsApp, ya estoy en varias redes, que se molesta y me dicen, no, ingeniero, es que aquí la tierra se debe de ser independiente, insulate. Vamos a ver más adelante que es falso. Vaya, no tiene que, tenemos que ver esta parte. Sí, aquí me están haciendo una pequeña pregunta, vamos a leerla. Dice, ¿hay alguna recomendación para usar varillas o mallas? Es decir, ¿cuándo se decide usar varillas o mallas? Recuerden que aquí, eh, como indica la norma, como indica la norma, si son tensiones por debajo, ¿sí? Por debajo, ¿sí? De los 1000 volts, ¿sí? Por debajo de los 1000 volts, ¿sí? Yo tengo que ver el artículo 250. Si ya estoy hablando de tensiones mayores, ya estamos hablando de media tensión y alta tensión, entonces ahí es donde nos indica la IEEE estándar 80. Aguas con eso, apúntenlo. Lean la IEEE estándar 80. Les va a costar trabajo conseguirlo, está en inglés. Tampoco le estoy diciendo que no le tengan miedo, adelante, consúltelo y van a ver que ahí nos está hablando de la malla, pero nos indica de tensiones mayores a 1000 volts. Por eso en una subestación eléctrica se hace una malla. Yo leo el artículo 250 y en ningún momento habla de mallas. En la IEEE ya se menciona. En artículos más adelante de la norma ya se referencia a otros sistemas de tierra. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Fue una muy buena pregunta. Siguiendo con esto, con el sistema tierra, nos dice los requisitos generales para la puesta a tierra y la unión. Los siguientes requisitos son, vean ustedes en el inciso A, en el punto número 1 de los sistemas eléctricos. Dice, los sistemas eléctricos que son puestos a tierra se deben de conectar a tierra de manera que limiten las tensiones impuestas por descargas atmosféricas, sobretensiones en las líneas o contacto no intencional con las líneas de tensiones mayor y estabilicen la tensión a tierra durante la operación normal. Por aquí tenemos otro artículo, perdón, otra pregunta, donde dice, en esta pantalla en el punto 250-2, debería de haber una conexión a tierra en el centro de carga. Sí hay uno en el centro de carga, señores. O sea,
Recuerden qué es lo que nos mencionó la norma desde el punto de la acometida. Punto de la acometida. O sea, recuerden que estamos viendo la norma poco a poco, recuerden, nos dijo en la acometida, después de ahí a todas las partes metálicas de la instalación. Siguiendo con esto, en el punto número 3 nos habla de la unión del equipo eléctrico. Vean, ahí está lo que hace rato me preguntaron. Dice, los materiales conductores que normalmente no transportan corriente eléctrica, que cierran a los conductores su equipo o que forman parte de dicho equipo, se deben de conectar entre sí. ¿Sí se dan cuenta lo que hace rato mencionamos? Se deben de conectar entre sí para que establezcan una trayectoria, no dos, porque se crea la diferencia de potencial en un problema de falla. Después nos dice, en el punto número 5, lean el punto, ustedes leanlo completo. Nos habla de la trayectoria efectiva de la corriente a falla. Y yo lo puse en verde, lo más importante. Dice, el terreno natural o el tierra. Y esta definición de tierra ya aparece en la nueva norma. Dice tierra, el planeta Tierra. Aguas con eso. No debe ser como una trayectoria efectiva a tierra. Aguas con eso, porque todo mundo tiene la idea, sí, tiene la idea de que si yo lo pongo en la chalupa ingeniero ya está a tierra, ¿no? O en algunas imágenes que he visto que ponen hasta me da risa, una bolsita con el símbolo de tierra y dice ya está tu tierra. Discúlpame, pero una trayectoria falla, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, una de las leyes habla de corrientes y otra habla de nodos, donde nos dice que la trayectoria de la corriente, cuando pasa por todas las cargas, de alguna forma tiene que regresar a su lugar de origen para que la suma algebraica nos dé cero. Aquí es donde se está anulando, no en mi varillita. Porque si yo pongo la varilla, esa corriente de falla busca su lugar de origen. ¿Dónde fue su lugar de origen? El transformador. Ahí lo está diciendo, señores, apúntenlo, por favor. Entiendan. Yo sé que esto me cae que da dolores de cabeza. También un servidor pasó por esa etapa y yo decía, no, no, es que venden costales, es que no. Hasta que un profesor, sí, mi profesor de la ESIME me dijo, a ver, Gonzalo, estudiaste, sí, ¿qué dice las leyes de Kirchhoff? Olvídate de la de Ohm, olvídate de la de Watt. Ley de nodos. Corriente que sale, corriente que regresa. ¿Sale? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Ley de Kirchhoff. Pongo una varilla independiente de mi sistema eléctrico. Acá. Sucede una falla aquí. Pues la corriente pasa por acá. Recuerden que si tengo flujo de corriente por el suelo y tengo una resistencia propia del terreno, ¿qué me está dando? Una diferencia de potencial. Voltaje. Porque este tiene que regresar acá a su lugar de origen. Por eso ahí dice el planeta Tierra no tiene nada que ver. Simplemente es un punto de referencia, equilibrar tensiones. ¿Sí? Entonces, señores, por eso les digo, tomen una fotografía, chequen ese punto número 5. Aquellos que tengan su norma a la mano, pueden ustedes checarlo, por favor, y subrayarlo. ¿Sale? Posiblemente en la norma 2012 no venga, pero en la 18 sí. Aquí siguiendo con esto, aquí ya nos está hablando de las conexiones, la pregunta que nos hicieron hace rato, que nos decían, oye, ingeniero, de acuerdo al artículo, o sea, debemos de leer, no de interpretar. En el guión 8 nos habla los métodos permitidos. ¿Sí? Fíjense bien, son permitidos, no son obligatorios. Conectores a presión, barras terminales, conectores a presión, procesos de soldadura, abrazaderas, pijas, conexiones de otros medios.
Esos, perdón, los primeros son los permitidos. Y después el otro nos habla de los no permitidos. ¿Sí? Donde nos dice el punto de fusión. Después, creo que por acá tengo una pregunta, déjenme ver cuál es. Dice, un ingeniero me dijo que Tierra solo es una, y esta referencia al planeta Tierra. Por lo tanto, tierras, tierra física y otros conceptos así son completamente erróneos a cuantas tierras existen para ustedes, ¿correcto? Sí, por eso les digo, yo sé que todo el mundo dice el planeta es este, el planeta es el planeta Tierra, pero estamos hablando de las conexiones eléctricas, señores. Conexiones eléctricas no es el planeta Tierra. Por eso hay que leer, no interpretar, porque muchas veces malinterpretamos cuando nos dicen es que aquí dice insulate, y insulate que es, ya es que es tierra aislada, y la están aislando del sistema, no es aislarlo del sistema, es el cable de tierra con forro, es insulate ground, tierra con aislamiento, tierra con forro, ¿sí? Por favor. Recuerden lo siguiente, ahorita que hablemos de tierras van a ver ustedes cuántas tierras físicas hay. Por eso les digo, señores, hay mucha polémica en referencia a esto. Muchos lo tratan como un tema oscuro que solamente las entes superiores lo entienden. No es cierto. Fíjense bien, espero que con la siguiente imagen quedemos más o menos todos congruente a esto. ¿Sí? Vean ustedes. Nos dice lo siguiente. Los sistemas de corriente alterna de menos de 50 volts en sistemas de corriente alterna, sí, también debemos de hacer una referencia a esta parte. Entonces vean ustedes ese pequeño transformador. Ese pequeño transformador donde posiblemente tengamos una alimentación superior de 480 a 440. En el lado secundario tenemos una tensión menor. Entonces, si yo no le pongo precisamente lo que me indicó ahí la norma, una conexión que haga referencia al cable puesto a tierra, cualquiera de los dos se vuelve tierra. Esto es más que nada aplicable y ustedes espero que lo entiendan en los tableros de aislamiento, tableros para hospitales. En un tablero para hospital, simplemente el lado secundario no se hace referencia a la Tierra. La Tierra física es completamente independiente, no se hace referencia. ¿Pueden ustedes estudiarlo? Sí. Y solamente si yo hago referencia, señores, aguas con eso. Ya no se convierte en un transformador de aislamiento. Yo incluso ese cable de tierra física lo puedo instalar en la parte superior y el cable que está en la parte de arriba lo puedo hacer cable neutro, no los dos juntos porque se crea un cortocircuito. Yo hago referencia a cualquiera de ellos simplemente para hacer referencia al cable neutro y no pasa nada. Muchos dicen, es que es el de abajo, quítalo de ahí, hazlo en la parte superior y vas a ver que no pasa nada. Simplemente es una referencia. Si fuese corriente directa, entonces sí, porque ahí ya se hace referencia en corriente directa al cable negro. Aguas, es muy diferente la corriente alterna a la directa. Por aquí tenemos otras preguntas. Dice, disculpe, ¿se puede colocar otra varilla Copperwell en el patio trasero del jardín para... Miren, aquí, ok, si ustedes, por eso ya hace rato mencionaba, por cuestión de seguridad o por cuestión de que CFE no me permitió, lo pueden hacer ustedes en la parte de atrás del jardín, pero se tiene que hacer la conexión intencionalmente hecha. Recuerden que todos nuestros tableros de Snyder tienen un tornillo de color verde. Pues ese cable es la conexión intencional. Yo conecto esa segunda varilla que puse al jardín, lo llevo a mi barra de tierras y simplemente lo que voy a hacer es en la barra de neutros conecto ahí el tornillo verde y hago la conexión intencionalmente hecha. Se vuelve equipotencial. ¿Qué es equipotencial?
equipotencial es que todos están a la misma tensión, las tierras físicas. Esa es una muy buena pregunta, señores. Y por favor, quiero que le piensen. Por eso me estoy yendo muy despacio, muy despacio. Después nos dice, en sistemas de tensión regulada, nos piden un sistema de tierras de aislamiento como debe de ser la conexión en esos equipos. Al final, aquí Abusados el que me hizo esta muy buena pregunta. Al final, espérate tantito, ahí te voy a responder esa pregunta que me están haciendo en cuestión de la tensión regulada. Aquí Abusados, que le llaman tierra aislada y no permiten que se interconecten, aquí Abusados. Aquí espero que quede muy claro todo esto. Recuerden que es el camino que yo le estoy ofreciendo a mi sistema. Un camino de seguridad rápido. Siguiendo con esto, fíjense bien, nos habla ya de tensiones. Vean ustedes, ahí lo está marcando la norma. Lo está marcando la norma. Tensiones de 50 hasta 1000 volts. Ya nos está mencionando que ya hay otros sistemas. Si ustedes se dan cuenta, y nos está hablando de 3 fases, 4 hilos. Unos conectados en neutro en el punto medio, en este que nos está mencionando en el punto número 3, en el de vanado simplemente es de la conexión delta con tap central. Aguas con eso. La que más manejamos nosotros es este. Vean ustedes cómo es algo sencillo. Lo que vieron ustedes desde el principio, donde nos hablaba de la cometida, aquí ya nos está haciendo referencia a sistemas trifásicos. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí vean ustedes está el punto de la conexión estrella. Por eso nos dice la norma, si yo tengo 3 fases, pues la corriente que sale de un motor, voy a simplificar esto, la corriente que sale de este motor, de alguna forma va a su lugar de origen y regresa y va porque internamente tiene una conexión también estrella. O sea, las corrientes se anulan ahí, se anulan. Pero si ocurre una falla en mi carcasa, masa, parte metálica, si ocurre una falla en la parte metálica, debido a que adentro tenemos el embobinado, tiene aisladores, tiene caballetes, tengo aquí internamente lo que es el estator y tengo el rotor. Ocurre una falla, esta falla aquí, llego a tocarlo, ¿qué creen que me va a pasar? Adiós, ingeniero. Adiós. Por eso la norma dice, desconecten el motor aquí en la parte de conexión y se van a dar cuenta que hay un tornillo en el cual está pidiendo a gritos, hey, tierra física. Nadie lo conecta. Nadie. Nadie. He visto instalaciones que voy a supervisar y por eso ya dejé de ser UBIE. Soy mortal. Y en la pregunta que me hicieron hace rato, ahorita va la respuesta. Sí, si quieren, vamos a ver unas pequeñas preguntas que me están haciendo. Dice, en caso de un sistema informático, los ingenieros insisten en el concepto de tierra. Por eso, ahorita vamos a hacerlo y espero que le tomen fotografías. Busquen en esa parte del artículo, que es ahorita el que viene. Tómenle fotos, incluso díganle al ingeniero, oiga, ingeniero, fíjese que hay este artículo. Y van a ver cómo van a pegar de gritos. Esa es una buena pregunta. Después me dicen otra. Cuando se instalan uniones en un sistema de tierras con cargas Cadwell, como se realizan las mediciones para medir dichas resistencias por pozo. Uniones, bueno, recuerden que la norma nos dice que para un sistema de tierras nos permite ciertos conectores que tienen que tener una numeración o nos permiten las soldaduras Cadwell, sí que son soldaduras exotérmicas para una buena conexión entre lo que viene siendo el cobre y el acero. Recuerden que una varilla Copperwell es eso, una varilla. Después dice, ¿qué calibre debe de ser para conectar varilla del medidor? Esa es una muy buena pregunta, ahorita la vamos a responder en referencia al medidor. Aquí ha usado, por eso les estoy pidiendo, les voy a pedir de favor que pongan su calculadora porque vamos a hacer unos pequeños ejercicios y también sus apuntes. Después nos dice, ¿qué longitud debe tener la varilla enterrada? Ahorita lo vamos a ver. La resistencia son 25 ohms. Recuerden que la norma dice, la varilla debe tener una longitud 3 metros, mínimo 240. 240.
O simplemente dice, ahora sí que hay que introducirla en el suelo hasta 240. Así lo dice la norma. Yo sé que hay algunos distribuidores, ustedes mismos lo saben, que me dan 30 centímetros. Y todos me han preguntado, "Oye, ingeniero, ¿y esto sí está permitido?" Digo, no. ¿Y entonces por qué lo venden? ¿Qué más podemos hacer? Pero, señores, tengan en cuenta esto. ¿Sí? Ustedes son los que deben de exigir. ¿Sí? Después dice, le puedo agregar G, ok. Lean el artículo 250 y no menciona nada de eso. Nada de eso. Nada, nada, nada. La únicamente que nos dice la norma es de que separa la 180 porque se crea un paralelo. ¿Qué nos dice la ley de los paralelos? ¿Qué nos dice la ley de los paralelos? Yo sé que muchos dicen el inverso de la suma de los inversos. Sí, es el inverso de la suma de los inversos. Pero si nosotros interpretamos bien esa fórmula de la ley de Ohm, nos dice que la resistencia total es igual a la resistencia menor que la menor. Menor que la menor. No tengo que echar gel ni no sé qué otras cosas. Vamos a suponer, háganlo ustedes en su calculadora, por eso les pedí la calculadora, háganlo ustedes. Yo tengo una resistencia de aquí de 1.000.000 de ohms. 1.000.000. Póngale los ceritos. Sáquele el inverso de ese millón. Y súmanle la resistencia que me daría un 80 por acá de 1 ohms. Saquen el inverso de 1.000.000 y el inverso de 1. Hagan la suma de lo que les dio el inverso. De ese resultado saquen el inverso. ¿Cuánto les dio? Y van a ver, se darán cuenta que la resistencia total es menor que la menor. ¿Sí? Para que vean, yo voy a sacar mi calculadora porque muchos dicen, hágalo usted, ingeniero, que ahí te va 1.000.000. No, no, no. 6, sacamos el inverso de este, ¿sí? Ya está. Más 1, el inverso, le doy igual, me dio 1.00 que no sé cuánto, le sacamos el inverso y señores, me dio, espero que lo vean ustedes, 0.99. Por eso son leyes, no tengo que echarle nada. Por eso cuando se hace la malla de acuerdo a ley triple estándar 80, de todas las varillas que se entierra se busca la resistencia de menor valor, resistencia de suelos, aguas con eso. ¿Cómo se hace un pararrayos? Vaya, nosotros no vendemos pararrayos, pero ahorita viene ese tema, ¿qué usados? Después me hacen otra pregunta, ¿cómo se obtiene el valor de 25 ohms? Ya lo mencioné, paralelos, varillas paralelas. Así de fácil. Y ahorita hicimos ustedes un pequeño cálculo. Tuve una resistencia de 1.000.000, saqué el inverso, más la de 1 ohms, sumamos, sacamos el inverso y todos se quedaron así de que, no manches, ¿es neta? Sí, es neta. Con la pregunta que me hicieron hace rato en referente a todos los sistemas de tierra, aquí vean ustedes lo que me está indicando la norma. Hace rato también me dimensionaron esto. Nos dice sistemas de electrodo de puesta a tierra. Y también el que me preguntó de apartarrayos, ¿qué dice en la parte superior? Separación de los conductores de bajada de los apartarrayos. Y después nos habla canalizaciones envolventes, estructuras metálicas que no transportan energía. Normalmente las corrientes deben de mantenerse alejadas, entre ellas un 80, lo que hace rato mencionamos. De bajada, después nos habla de deben de unirse. Ven, ahí nos dice, deben de unirse cuando las distancias conductores sean inferiores a un 80. Creo que ya te respondí la pregunta. Después nos dice, en respecto a la resistencia, sistemas de electrodo de puesta a tierra. Ahí nos dice, en ningún caso el valor de resistencia de sistemas de tierra de electrodos deben de ser mayor de 25. Y la otra pregunta que me hicieron, ingeniero, tengo de mi sistema de cómputo, que dice en la parte, en la nota, dice, en el terreno o edificio pueden existir electrodos de puesta a tierra o sistemas de tierra para, creo que ahí está respondida la pregunta que me hicieron. Equipo de cómputo.
para rayos, telefonía, comunicaciones, subestaciones o acometida, apartarrayos, entre otros, y todos han de conectarse entre sí. Ahí está. Tengo un apartarrayos, mi antena de comunicación, tengo mi apartarrayos a nivel residencial, tengo mi sistema de cómputo, tengo mi computadora, mi alimentación normal, tengo una barra precisamente. Vean ustedes, cada uno de ellos tiene su propio sistema. ¿Y qué nos dijo la norma? Todos los sistemas que se encuentran en esa misma área, en esa misma, alimentados de la mismo transformador. Vean, ahí tengo en el punto número 5. Es una sola alimentación que alimento todo ello, es una sola. Es un solo sistema. Oye, ingeniero, pero es que el sistema de cómputo está alimentado por un no break, lo sé, que se le llama tensión ininterrumpible, pero ¿de dónde se alimenta? Recuerden que el sistema interrumpible simplemente, vamos a hablar de una empresa, seamos así, así como ustedes, no hablemos de casa, una industria, los que trabajan en industria. Tengo mi transformador, cierta capacidad y alimenta toda mi fábrica. Tengo sistema de cómputo, mi sistema que le llaman tensión ininterrumpible. ¿De dónde se alimenta esa UPS? Ingeniero, se alimenta tiene una alimentación del transformador. Recuerden que este solamente funciona cuando se suspende la energía eléctrica de la parte del suministrador. Arranca la planta de emergencia. Fíjense bien, arranca. En ese es un tiempo oscuro. Pues en ese tiempo en que arranca, llega su tensión, o sea, llega a todos sus parámetros para que ya el bypass funcione, pues en ese tiempo oscuro es cuando entra en respaldo esas tensiones ininterrumpibles por el banco de baterías de respaldo. Cuando sucede eso, el sistema de cómputo sigue, no se pierde información. Algunas lámparas están encendidas. Cuando arranca la planta de emergencia nuevamente alimenta a las baterías. Y cuando ya llega la energía normal, entonces llega un momento en que el bypass va a funcionar y eso. Entonces, señores, ahí está la respuesta que me hicieron. Aquí vean ustedes en referencia a lo que me mencionaban con respecto a los conductores eléctricos. Sí, ahí vienen los calibres. Y precisamente hablando de esto, para que vean, podamos hacer un ejercicio, que me dicen, oye, ingeniero, ¿cómo sé mi sistema de tierras para mi instalación? Recuerden, ya hicimos un ejercicio con respecto a la cometida que nos daba 5, ¿cómo se llama? 5 kilowatts que nos da comisión para una sola línea y nos da el calibre 8, 40 amperes. Vean ustedes en la tabla, dice conductores de electrodo de puesta a tierra para el sistema de corriente alterna. Conductores de la entrada de alimentación. Si yo tengo un calibre menor al 2, mi tierra física es calibre 8. Ahí está. Oye, ingeniero, si yo tengo un transformador, sale, vamos a hacer el ejercicio rápido, que nos queda poco tiempo. Tengo un transformador de 450 kVA a una tensión de 220 secundario. Cuando sacamos los 450 y lo dividimos entre raíz de 3 entre 220, según esto me da 1180 amperes. Busco en mi tabla 310-16. Buscamos ahí, recuerden lo que nos dice precisamente la norma. Para aquellos que tienen duda en referencia a esto, recuerden que nos dice la norma que si yo tengo una corriente por debajo de los 100 amperes, utilizo la columna de 60 grados. Si ya supera esto, entonces me voy a la columna de 75. Buscamos en la 75 y no tengo una corriente un conductor que me soporte 1180. Esto lo dividimos entre 3 conductores por fase y ya tengo 395. Buscamos en la tabla 310-16 y me dice que puedo instalar 3 cables del 600. Pero recuerden, el cable de la cometida me salió superior a los 600 MSM. Entonces, como pueden ver ustedes, en un transformador de 450 busco el calibre, me dice más de 1100 MCM, me dice que yo debo de instalar para mi transformador en la X0 hacia la carcasa tengo que instalar 3 ceros. ¿Ya vieron? Así de fácil.
Yo veo el cable de mi acometida, veo el cable de la alimentación. Recuerden, oye, ingeniero, ¿qué pasa si yo tengo 25.000, 13.5? A ver, espérame. Ahí ya tengo que ver la IEEE estándar 80. Eso es completamente aparte. ¿Sí? Eso es aparte, señores. Aquí se está refiriendo a los cables de la acometida. ¿Sale? Espero que lo hayan hecho porque yo lo hice muy rápido. Aquí tengo mi calculadora, tengo todo, tengo mi norma. ¿Sí? Entonces, señores, hay que estar así. Aquí nos habla de lo que es la unión. ¿Sale? Y después nos dice aquí lo siguiente. Identificar precisamente dónde debo de conectar mis conductores de tierra física. Uno, en el tornillo. ¿De qué color? Verde. Después nos dice en la terminal de tuerca de color ¿qué? Verde. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que todos nuestros centros de carga, sí, la mayoría, llevan un tornillo de color verde? Y siempre lo he dicho. ¿Qué le hacen a ese tornillo verde? Lo tiran. Después nos habla. Aquí está el símbolo de tierra. Dice, ya sea que sea el símbolo, ahí está donde yo vi este símbolo es tierra, donde aparezca la letra T, donde aparezca la G o GR, o simplemente la palabra tierra, yo veo un color distintivo verde. ¿Sale? Dice, no, que ingeniero, ya tengo la entrada de mi alimentación. ¿Qué sigue después? Yo ya tengo mi transformador, 3 ceros, lo conecto a la parte metálica de mi tablero, en este caso si quieren el iLine o un PZ4, donde tengo mis interruptores, los Power Pack con sus unidades MicroLogic y todo lo que quieran, mi subestación. Ok, y ahí ya cambia porque tengo que ver mi dispositivo de protección. De acuerdo al dispositivo de protección, va mi cable. Por ejemplo, hace rato hablamos que yo tengo una corriente de 1180. Vamos a suponer que esa sea mi corriente nominal. ¿Cuál es el interruptor principal? Pues busco uno de 1180, pues ahí tengo el de 1200. El de 1200 le corresponde el calibre 3 ceros. Ya está. Y, oiga, ingeniero, y para mis demás interruptores, porque esos son principales, ¿qué onda con mis demás centros de carga secundario? Pues eso ya va a estar de acuerdo a los dispositivos de protección que tengan tu tablero secundario. Ahí están los dispositivos de protección. No tuve que hacer algún cálculo de área, simplemente me baso en los dispositivos de protección. Por eso uno como VIE abría los tableros, identificaba las capacidades, me iba hacia los tableros secundarios, abría, buscaba el cable de tierra principal y tenía que ser el calibre de acuerdo al interruptor principal. Me iba a la cometida, tenía que ver de cuánto era la capacidad, de cuánto es el calibre de alimentación y ese es mi sistema de tierras. Si se dan cuenta cómo no tengo que estar viendo la malla, todo el mundo decía, es una malla, no, espérense, esa es la IEEE estándar 80. ¿Sale? Y aquí para el que me hizo la pregunta de cómputo, aquí viene la respuesta. Dice, la mayoría de las personas tienen un concepto erróneo de la tierra aislada. Una de ellas es que una puesta a tierra debe de aislarse del sistema de puesta a tierra y desconoce los efectos que produce cuando ocurre una falla de cortocircuito, falla tierra o se presenta una descarga atmosférica. Por eso ustedes con su experiencia, yo no los voy a mentir, de acuerdo a su experiencia, cuando yo pongo dos sistemas aislados y si ocurre una falla, las tarjetas electrónicas son las que más se queman, son las que más se dañan. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué, ingeniero? Cuando yo les digo interconéctalas, se quedan así como que, ¿eso era todo, Inge? Sí, eso es todo. Porque la norma dice, interconéctalas. Vean el diagramita que les preparé. Ahí está. Tengo mi transformador principal, tengo mi tablero principal, tengo mi cable neutro, ahí está la X0 conectado a la masa, mi barra de neutros, puente de unión hacia mi tierra física, puente de unión hacia mi tierra aislada, un solo sistema de tierra física. Llego a mi tablero secundario, mis derivados hacia las diferentes cargas, mi cable neutro o mi puesto a tierra hacia el contacto, hacia lo que es
¿cómo se llama? La parte más larguita del contacto. Mi sistema de tierra aislada es el que entra a la computadora. Y mi tierra física es la que se conecta y se queda en el chasis. ¿Cuántos cables debo de llevar en mi sistema de cómputo? Bueno, señores, en resumen, les estaba mencionando que cada uno de estos temas, eh, los vamos a abordar, no se lo pierdan. Recuerden que en Schneider Electric contamos no solamente con NEMA, también contamos con IS, por eso para mí pónganse así atentos, todos atentos, porque vamos a hacer una serie de capacitaciones muy nutrida en referente a este tema que sé que muchas veces como que a veces no nos explican, como que a veces nos dan a entender ciertas cosas, pero aquí lo vamos a detallar. Incluso tengo por ahí un tema con ustedes que no solamente vamos a hablar de centros de carga ISE, otra vez a repetir, recuerden que vamos a ver la NOM 001, pero también vamos a ver la IS, que incluso pueden buscarlas en internet, la IS 60364, que habla de instalaciones europeas, en cuya fase y neutros son 220. Y vamos a ver precisamente esos sistemas, el por qué se pide la TT, que es tierra tanque, TN, tierra neutro, y la IT. Y después de ahí nos vamos a agarrar a las protecciones diferenciales de IS, porque también ahí hay muchas dudas en referente a la protección principal, si se puede o no se puede poner el GFCI. Vamos a aclarar muchas dudas. Va a estar muy interesante. También no se pierdan. Ahora sí ya tenemos por ahí la fecha ya programada para aquellas personas que quieren saber más de aires acondicionados. Estoy sacando información de varios fabricantes que han sido muy amables, desde aquí lo reconozco y agradezco a todas las empresas que no es mi competencia, pero cuando les platiqué qué es cuál es mi intención, señores, información que se los agradezco desde aquí, mucha información que tengo para ustedes los que se dedican a los aires acondicionados, podamos entender. Y para no hacer más largo esto, recuerden, estén al pendiente de estos temas, por favor. Y ahora sí, recuerden, el siguiente tema es el GFCI, me parece, y después CAFI o supresor. Ustedes estén atentos al calendario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no hacerlo más larga la espera, señores, voy a abrir mi chat. Podemos decir en esa parte de preguntas y respuestas. Ok, me mencionan de qué calibre debe ser el puente de unión del transformador, ya que un ingeniero me dijo que tiene que ser del mismo calibre del de las fases. Recuerda que va de acuerdo, o sea, sí está bien, está de acuerdo al cable de alimentación, pero tengo que ver el calibre, irme precisamente a la tabla, si quieren voy a regresarme tantito, ¿sí? No me va a quitar mucho tiempo. Incluso lo puedes ver. Léela, por favor, sácale una fotografía o en sus apuntes. ¿Sale? Después también me hacen otra pregunta. Dice, en canalizaciones que llevan varios circuitos, ¿cuántos cables de... Ok, esa es muy buena pregunta. Si te das cuenta en la tabla, me está diciendo en cuestión de la cometida. ¿Estás de acuerdo? Entonces ese cable, hace rato hicimos el ejercicio de un transformador de 450 kVA, que espero que todos lo hayan hecho, que me dio una corriente de 1100 y tantos amperes. Sacamos el cable de tierra física, de ahí sacamos el interruptor que nos dio más o menos uno de 2000 amperes. Entonces de ahí me voy al dispositivo de protección, que es la otra tabla, que también la tienes en pantalla, donde yo busco el dispositivo de protección y me está indicando precisamente cuál es el calibre que voy a utilizar. Por ejemplo, me voy al de 2000 amperes y me dice que el calibre de tierra física es el de 250 amperes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, como es de 250 MSM, como vino del interruptor principal, ese es el que yo debo de conectar todas las partes metálicas. Si es una charola donde voy a llevar todos los cables hacia mis tableros secundarios, ese es el que tiene que hacer la conexión hacia mis tableros. Y después de ahí,
de acuerdo a los circuitos derivados que tengo en mi tablero secundario, sus capacidades de corriente, las diferentes tierras físicas tienen que ser de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. ¿Ya viste? O sea, por eso te digo, es muy sencillo. Y después nos dice, ¿cuál sería la principal diferencia entre los reguiletes y los electrodos? Ok, miren, en cuestiones de esa índole, yo la verdad, para ser sinceros, yo me baso en la norma. La norma solamente nos menciona dos tipos de tierra, las naturales y las artificiales. Las naturales nos dicen todas aquellas que hacen contacto físico con el suelo. ¿Cuáles son todas esas tierras naturales? La estructura de un edificio, la estructura metálica de un edificio, que cuando lo enterramos a una cierta profundidad, pues ya está haciendo contacto con el suelo, a una profundidad de más de 3 metros. Y ahí me agarro. Varillas embebidas en el concreto y que también estén enterradas. Un anillo de tierras. ¿Qué más? Todo aquello que haga par, ¿qué más? O sea, váyanse imaginando. Y menciona la norma que la única artificial es la varilla Copperwell. Es lo que dice la norma. En ningún momento, por eso les digo, los invito a ustedes que lean todo el artículo 250, así como lo usa un servidor. No menciona si hay reguiletes, no menciona si hay papalotes, no menciona si hay puntas, nada. Dice una varilla de Copperwell de 3/4 o media pulgada. Es todo. Oye, ingeniero, fíjese que ya metí mi medidor de tierras físicas y tengo una resistencia por arriba de los 25. Ok, distanciados a 1,80. ¿Verdad? 1,80, la enterramos, la ponemos en paralelo, medimos. Se supone que la resistencia física va a bajar. Oye, ingeniero, no está bajando. Enterramos otra a 1,80. Separadas entre ellas. En ningún momento habla de la conexión que de delta, nunca habla de una delta, nunca habla de una delta de una conexión estrella. Ya me cansé y busqué, no habla de gel, no habla de sal marina, no habla de échale limadura de hierro, échale carbón activado, tráete sal del mal muerto porque es la más fregona, tráete a los menonitas, perdón, a la bentonita, perdón a los menonitas, no me escuchen, bentonita, o sea, yo como les decía, un servidor, cuando no sabía de tierras físicas, yo decía, alguien que me explique, llévate esto, me daban un kit, yo lo hacía. Y yo decía, oye, ¿por qué no funciona? Lo pusiste al polo magnético orientado y dije, ay, en la torre. ¿Es en serio? Sí, 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 tienes que ponerlo al campo. Y yo decía, bueno, ok, está bien. Ya, yo como electricista desconocía esto, hacía lo que me decían. Ya como ingeniero me ponen en la mano la norma y me pongo a leer. A chirriones, a chirrión de cabeza. Desde la norma que salió después del librito azul, que me parece que fue la norma 99 hasta la actualidad, no ha cambiado. Y después de ahí busqué precisamente que hablara de mallas, ¿no? Hasta que alguien me dijo, léete la IEEE estándar 80. Vi que allí hablaba de mallas, cálculos completamente diferentes, y pude entender la diferencia que hay entre una y otra. Es lo mismo que el código de red. El código de red llega hasta cierto punto y no puede rebasar cierto punto. Ya después hablaremos de esa parte. Pero es en serio. Alguien que tenga curiosidad en esto, lea el artículo 250. Y pues, ok, señores, si no hay más preguntas al respecto, los dejamos, no se pierdan los demás temas. Si no se pierdan los demás temas. Y gracias a cada uno de ustedes. Si me faltaron algunas preguntas, pues estaremos respondiéndolas. Apenas me están llegando, una disculpa. No sé si tengamos tiempo para responder algunas. Ok, perfecto.
Perfecto, ok, señores. Espero que haya quedado aclarado esto. Ok, me quedé en... esa es una muy buena pregunta. Dicen, ¿cómo corrijo el cable de puesta a tierra en un circuito derivado de alimentación si el cable de alimentación se corrigió por caída de tensión? Ese es un buen tema. Fíjense bien. Recuerden que me está dando de acuerdo al dispositivo de protección un cierto calibre. Pero si yo veo que por distancia tuve que incrementar ese calibre, pues simplemente lo que tengo que hacer es una resta entre el calibre mayor y el calibre menor que tuve que cambiar de los conductores de línea y el resultado simplemente se lo aplico a mi cable de tierra física y se incrementa. Así de sencillo. Si quieren, por ahí podemos dar ese tema para que ustedes puedan entenderlo con un ejemplo sencillo. Después me dice, para el caso del sistemas fotovoltaicos funciona con corriente directa, también se debe de... aquí ya es otro tema. Fíjense bien, recuerden que si estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, tal y como indicó la norma, cuando sean sistemas que no tienen nada que ver con el sistema que estoy alimentado, pues aquí lo que tenemos que ver es precisamente buscar precisamente ¿cómo se puede decir? Lo que me está indicando el fabricante hacia el negativo. Y aquí sí coincido contigo, coincidiría con cualquier persona que como no pertenece al mismo sistema, la varilla sea completamente independiente. Ya después del inversor posiblemente sí. Pero aquí es donde manejamos tanto corriente directa como corriente alterna y hay que tener mucho cuidado a menos de que el fabricante de celdas fotovoltaicas me permita hacerlo. Sale después me dice, los ingenieros electrónicos no dejan conectarse a su tierra delta del sistema de tierras. Eh, sí, lo que hace rato vamos. O sea, miren, fíjense bien, aquí, como dice el compañero, ¿no? Dice, los ingenieros electrónicos no dejan conectar su tierra en delta electrónica, el sistema de tierra general de la subestación, porque si se conectan afectan los equipos. Como les mencioné, si su sistema electrónico está alimentado de mi transformador, porque el transformador es uno solo. Si él se está alimentando de ese transformador, pertenece al mismo sistema. Por lo tanto, las tierras se tienen que interconectar. Fíjate bien, te voy a hacer una aclaración del por qué no quieren. ¿Te acuerdas de que habíamos mencionado circuitos paralelos? Si tú tienes una resistencia de 25 ohms y ellos lograron tener una resistencia de 1 ohms, tienen la idea de que si tú conectas su tierra que lograron 1 ohms y tú tienes la de 25, su resistencia se va a incrementar. Y diles, mi hermano, no, porque si las interconectamos, es más, tu resistencia va a bajar el valor. Háganlo, háganlo y van a ver. Háganlo, hasta ellos se van a quedar sorprendidos de ver cómo se equilibran sus tensiones, cómo sus tarjetas electrónicas se dejan de quemar. Y tienen miedo porque en ocasiones van a decir que van a perder el trabajo. Ok, señores, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Estuvo muy interesante. Están haciendo muy buenas preguntas, las cuales espero que las respondamos ahora que veamos sistemas de falla tierra. Sí, y vamos a platicar con respecto a esto. Sí, y si quieren, pues aquí lo dejamos. No se pierdan las demás, estén al pendiente, por favor. Estén al pendiente porque los demás temas van a estar interesantes, sobre todo el de falla tierra, señores. Espero que les agrade mucho. Va a estar muy bueno con respecto y vamos a aclarar algunas de estas. Y esperemos que da respuesta a esta. Sale, señores, y pues no me queda otra más que despedirme y les agradezco mucho su atención. Gracias y nos vemos en la próxima.